Feliz de estar acá. Eh, el tiempo para compartir esto de los patrones básicos va a ser chiquitito, así que voy a dar lo que más pueda de información. Le contaba a Patricia que privilegié contarles cómo son estos patrones y hacer un poquito de práctica. Prefiero eso, y la cosa teórica va a llegar luego por internet, de lo que hayamos visto, para no invadirlas de cosa teórica antes de haber hablado. Yo funciono al revés. Primero hacemos la experiencia, porque entonces yo soy bailarina, les contaba en el video, y trabajo en las escuelas con este tipo de elementos que son de un método que se llama Body Mind Centering, y esto nos sirve para hacer danza, pero de manera un poquito más fina, y saber qué estamos haciendo y cómo estamos invitando al movimiento. Y ahí, si bien entiendo, hay algunas de ustedes que también son profesoras en la escuela, entonces a veces tiene nexo esto del patrón con el aprendizaje, con la lectura, con la parte cognitiva de la educación. Entonces, por el movimiento uno puede también ayudar a los niños a evolucionar más rápido o mejor en cuanto al desarrollo neurológico. Primero, los dos ejes es, ¿qué es el movimiento evolutivo? A lo mejor aquí hay muchas de ustedes que no saben, eso se ve como grande, ¿no? Movimiento evolutivo es la llave que va a ayudarnos a comprender cómo el movimiento evolutivo filtra los patrones neurológicos básicos del desarrollo motor. Quiere decir, cómo los niños, cómo nuestro cuerpo de hoy día adulto es la traza de un montón de movimientos que fueron apareciendo en nuestra vida por orden, por periodo. Entonces las invito un poco a tomar esa óptica y ver cómo estos elementos las pueden ayudar a ustedes en lo que estén haciendo, en ese trabajo con las escuelas, que sea en la gimnasia, que sea como profesora de deporte, poder situarse como complementariedad de lo que están viviendo esos niños en la escuela con el castellano, las matemáticas, etcétera, otras cosas. Cuando uno habla de movimiento evolutivo y de patrones neurológicos, eso va más allá del cuerpo, tiene que ver con nuestra neurología y nuestro sistema nervioso. Entonces quiere decir que si uno acompaña a ese cuerpo a ir mejor, y puede ser también una clase de yoga, muchas otras cosas de nuestra vida, otros aspectos van a organizarse mejor. Esa es la idea, y por eso yo respondí a la invitación con los fundamentos, sentarse y poder un poquito conversar de qué son estos patrones. Entonces, si estos son las llaves, nos puede facilitar el aprendizaje, dijimos, nos puede facilitar la manera de hablar. Por ejemplo, está muy relacionado el fenómeno de la dislexia con la descoordinación del cuerpo. Por el cerebro es lo mismo. Entonces, si uno le ayuda a lo mejor a tener caminos de coordinación más aptos, a lo mejor ese niño va a modificar también su lenguaje, su leer, su hablar, etc. Y desarrollar el potencial de movimiento, que es lo que nos interesa cuando somos bailarines. Eso es la base, ¿ya? Una de las primeras cosas que tengo ganas de decir es que los sentidos preceden lo motor. Lo motor. Quiere decir que nuestra fisiología guarda como memoria en los tejidos. La primera orientación del cuerpo fue sensorial, y aparecieron los sentidos por orden en nuestra vida, en embriología, primero que nada, pero después cuando uno sale, no vamos a hablar de la embriología, vamos a hablar de los patterns, o sea, de los esquemas, y el primero que se desarrolla es el tacto, etcétera, pero uno de los primeros que nos va a interesar es cómo esta cuestión del eje central de un cuerpo,
o de la direccionalidad, la primera cosa que va a aparecer en un niño, en un bebé, son los sentidos los que van a guiarlo. La orientación de la cabeza, la primera vez que ustedes giraron su cabeza es por un sentido, quiere decir por un receptor sensorial que envió una información al cerebro y que le dio un espacio. Entonces ese plano, ese proceso de evolución neurológica va a dar, los movimientos evolutivos van a dar como consecuencia los patrones. O sea, que es como los primeros sentidos, las primeras sensaciones neurológicas van a descantar los patrones. ¿Ya? ¿Está bien hasta ahí? Entonces, si ustedes han visto guaguita, uno de los primeros reflejos va a ser el de la boca, cuando la guaguita va a buscar el seno de la madre. Ese es el primer movimiento axial, o sea, del eje del cuerpo humano. Antes de hablar de la columna, de si está derecho el cuerpo, cabeza, coxis, por ejemplo. Eso está muy más tarde. Lo primero es sensorial sensitivo. El olor, la primera vez que la cabeza de ustedes va a hacer un movimiento sagital es, ustedes huelen ahí un aceite esencial o una flor, ese movimiento así es el primer movimiento sagital espinal del cuerpo humano. Son ejemplos para que ustedes más o menos visualicen qué quiere decir que lo sensorial, lo sensitivo, es primario a lo motoro. Eso es lo primero que va a gestar nuestra formación. De ahí viene todo un trabajo, a lo mejor los públicos de ustedes, los niños de ustedes son más grandes, pero uno puede, incluso haciendo danza, sensibilizar, volver un poquito la sensación para poder a veces soltar movimientos que no son fluidos, que no están coordinados, que no son armónicos, que son tensos, todas esas palabras que vienen. A veces hacer un pequeño retorno a la sensorialidad nos va a ayudar a encontrar una fluidez en el gesto. ¿No? Es como una de las primeras cosas. Lo visual es lo que va a llegar al último en los sentidos. La nariz y el gusto son primarios, la audición y el sentido del equilibrio son preponderantes, y luego llega la visión al final. En el orden, ese sería más o menos, grosso modo, el orden de aparición. Y ese trabajo sensitivo va a organizar de a poco nuestro sistema, informa nuestro sistema nervioso, y nuestro sistema nervioso va a estar influenciado para generar esos patrones de desarrollo motor. Y ahí recién van a aparecer los patrones. Entonces, quiere decir que los niños necesitan mucho estímulo cuando son chiquititos, bebés, muchos, para que jugar con el desequilibrio, tener estímulos sonoros, va a generar buenos patrones más tarde. ¿Para qué nos sirven los patrones? Antes de llegar a los patrones. A lo mejor nos va a servir también para analizar lo que no está funcionando bien. Quiere decir que ustedes pueden usar los patrones como lente para mirar por qué a la niña no le resulta el ejercicio con la cinta, por ejemplo, la profe que es de gimnasia. ¿Ya? A lo mejor si ustedes tienen una óptica de patrón, les va a dar como más herramientas para ayudar ese movimiento. Tiene mucho que ver con la lateralización. Yo siempre escucho, y en Chile mucho, en Chile hay una escuela muy grande que habla de la lateralización. Este niño no está lateralizado, como si fuera así, se terminó para ese pobre niño. No, la lateralidad tiene que ver con muchos caminos que el sistema nervioso va a dar como información al cuerpo, al cerebro, perdón. Entonces, jugar con los patrones puede ayudar a un niño a buscar una lateralidad mejor. Y no solo niños, hay también adultos que no lateralizan. Conjugación del verbo. Voy a ver si lo traduzco bien. Hay
niños que tienen problemas para conjugar los verbos presente, pasado y futuro. Estoy hablando castellano, ¿eh? Del ramo castellano. Hemos constatado que trabajar todo lo que va a hacer en el plano sagital le va a dar potencialidad a ese niño para conjugar los verbos en pasado, presente y futuro, porque él va a poder hacer la experiencia con su cuerpo de lo que hubo, lo que soy y lo que seré. Y a través de un salto, etc. Y jugamos a conjugar, cuando yo trabajo en la escuela, jugamos a conjugar verbos utilizando el cuerpo en el espacio sagital y no sé cómo, ¡clac!, los niños hacen entrar esta conjugación. También hemos encontrado que volver un poquito a lo de los patrones va a permitirle a ustedes jugar con el tono de los niños. Ahí, hoy día sobre todo, tenemos chiquitos que están sobreexcitados. Hay una sobreexcitación, los niños cuando uno los lleva a la sala para empezar a danzar, corren para todas partes y están completamente excitados y están en una sagitalidad enorme. Instalar juegos que son mucho más horizontales y que van a venir a invitar el colectivo, a abrir la visión en periferia y trabajar un poco la espiral, la tridimensionalidad, va a regular el tono de esos niños. Van a tener los menos sagitales. Sagitales correr, gritar, pegar, etc. Los va a bajar un poco de ese tono. Yo tengo ganas de decir, porque soy bailarina, pero soy también terapeuta, y a veces esos patrones nos sirven también para evitar la retalina. Entonces mejor a veces, en vez de darle un jarabe a un niño, es pasar por el cuerpo y poder regular ese tono, ese sobre energía que transfiere por ese cuerpo. ¿A qué nos puede ayudar más? A escribir coreografías a partir de los planos, a partir de todos los pequeños componentes que les voy a invitar a ver de este proceso de evolución del movimiento. ¿Hasta ahí? ¿Estamos? Entonces, ahora vamos a entrar directo a lo que es este proceso evolutivo. Antes de ver la materia que vamos a ver ahora, tenemos que saber, igual, se los digo, que estos patrones toman la traza igual de algo ontogenético y filogenético. Quiere decir que igual nuestro organismo y nuestro cuerpo, que hoy día llamamos cuerpo, tenemos que considerar y abrir nuestra categoría de humano para solamente considerar que nosotros somos una especie que lleva consigo una tradición filogenética. En nuestro cuerpo encontramos trazas de movimiento unicelular, encontramos trazas del movimiento del pez, cuando fuimos peces, encontramos trazas del movimiento reptiliano, mamífero, cuando nos ponemos en cuatro patas, y llegamos a la bipedia, a la bipedia. Somos una de las pocas especies que está en dos pies. Y entonces estos patrones se organizan de otra manera más evolutiva, por eso se dicen el movimiento evolutivo, los patrones evolutivos. Somos la especie más evolucionada en cuanto a movimiento desde el punto de vista humano. Yo no pienso eso, pero así está hecho el estudio. Entonces tenemos el punto de vista ontogenético y filogenético. Eso no lo vamos a trabajar hoy día, porque ya hay mucho material, pero vamos a partir de qué es lo que va a formar nuestros primeros diálogos neurológicos. Son los reflejos. Les voy a dar solamente 3 porque es un mundo, pero los que nos interesan se llama RRR, son fáciles de acordar. Es el reflejo primitivo, quiere decir los primitivos son los primeros reflejos que los niños, uno los estimula y ellos, una vez que lo integran, pasan al movimiento de después. Por ejemplo, ustedes les han hecho así a los bebés. Eso es un reflejo primitivo.
Eso no tiene concientización, el guaguito no tiene capacidad de reproducir eso solo. Eso es un reflejo, ¿ya? Y por ejemplo, nosotros vamos a estimular, vamos a estimular para que ese niñito abra, esa guaguita abra el brazo, abra, ¿para qué? Para que si abre el brazo y encuentra la torsión, va a poder empujarse del suelo y pasar a lo que viene después. Si él sigue así y no estimulamos un reflejo, no va a poder integrarlo y pasar a lo que viene después, ¿ya? Entonces, los reflejos que yo les voy a nombrar son fundamentales a la aparición de los esquemas. Reflejo primitivo, reacción de enderezamiento, que es cuando las guaguitas, si ustedes las sientan y las mueven así, ella no se cae así como una botella, tiene reflejos en su cuerpo que hace que los reflejos son autónomos, son circuitos cerrados entre el cuerpo y el cerebro, y ese reflejo hace que ese niñito integró ese plano. ¿Ya? Los reflejos nos van a ayudar a integrar los planos del movimiento. Y el tercer reflejo es el RRR, se llama respuesta, lo traduje, respuesta de equilibrio. Una respuesta de equilibrio es cuando ustedes se tropiezan y el pie sale. Ustedes no tienen el tiempo para decir, oh, sale pie, me voy a caer. El pie sale de manera automática. Eso es una respuesta de equilibración, ¿ya? Los niños, los guaguitas, cuando están así, al principio no usan las manos y de repente, en un momento, ponen la mano. Cuando ese reflejo se accionó, cuando lo activamos y el niño lo hizo 1, 2 o 3 veces, reconoce el camino. Quiere decir que ya está integrado. Una vez que el reflejo está integrado, ya no es más reflejo. Ya se vuelve otra cosa. Se vuelve un circuito que uno puede concientizar y hacer. ¿Ya? Quiere decir que hoy día, por ejemplo, cuando ustedes hacen danza, ese movimiento uno ya lo tiene, ya lo guardó en memoria, ya lo hizo, ¿ya? Pero eso nos revela un plano en el espacio. Esos son los básicos que tengo ganas de compartir. Hay muchos más reflejos, pero en lo que nos concierne hoy día, RRR. Reflejo primitivo, reacción de enderezamiento y respuesta de equilibrio. Eso le decimos 3R. Después se van a volver intencionales esos movimientos. Y esos elementos van a constituir el alfabeto y empiezan los patrones neurológicos, ¿ya? Esos patrones básicos los vamos a dividir en 2 por el momento. No, sí hay 2 nomás. Tenemos los prevertebrados. Entonces, yo les propongo que vamos a hacer sentadas ahí donde estén, si no tienen espacio. Vamos a encarnar primero por el cuerpo esos 3 patrones que son chiquititos y después los pueden escribir. Pero les propongo que hagan que esta información pase por el cuerpo, que yo soy bailarina. Entonces, siéntense en los 2 isquiones, si pueden, o si están en el suelo, y vamos a sentir, o vamos a concientizar el primer patrón, que se llama prevertebrado, el patrón de respiración celular. La respiración celular es el primer movimiento que existió en la naturaleza, filogenéticamente hablando, cómo se desplazaban las células, solamente por un movimiento de condensación y expansión. Condensing, expanding. Entonces les propongo que cierren los ojos y que tengan, es un movimiento que no se ve. Yo les propongo que relajen todos los músculos que puedan relajar hasta que la columna empiece como a achatarse y no mucho, antes que sea una flexión, es solamente ceder y desde ahí donde están,
como si ustedes pudieran achatarse hacia el centro, me imagino, y desde ahí expanding, como que ustedes pudieran inflarse como un globo o expanderse como un sol, no sé, utilicen el imaginario que viene. Y desde allá lejos donde están expanding, vuelvan a concentrarse. Quizás ustedes necesitan imaginar que relajan todos los músculos que pueden relajar. La cara, la lengua al interior de la boca, el cuello, la mandíbula, la guata, los hombros, etc. Todas esas partes que yo estoy nombrando. Y luego denle tensión de nuevo a esas partes. A ver, vayan a donde estaban antes. Y hagan ustedes ese movimiento de ir y venir. La respiración celular es un movimiento en 2 tiempos. Baja de tono y reprise, retomar el tono. Y es muy chiquitito y es una respiración. Ustedes pueden organizarse con su respiración normal, de la respiración, pero es posible sentir el tono disociado de la respiración. Ustedes pueden hablar de tono muscular. Bajar el tono, ça fait ça. Subir el tono. Sacar las antenas de caracol. Entrar no sirve entrar las antenas de caracol, pero puede ser. Y sacar. Sientan ese movimiento que es celular y es condensing, expanding. Ese es un movimiento precelular. ¿Ya? Quédense ahí donde están y vamos a pasar al segundo. El segundo es la radiación del ombligo. Entonces, imagínense que la boca de ustedes estuviera en el ombligo, estuvo en un momento en el ombligo, y busquen todas las conexiones que hay entre la mano y el ombligo, entre la pierna, aunque estés sentadas, y el ombligo, entre la cabeza, como si fuera una extremidad, y el ombligo, y entre el coxis, el coxis y el ombligo. Si hay mucha información, jueguen a buscar solamente el nexo entre la mano y el ombligo, la extremidad superior, la pierna y el ombligo. Entonces ustedes deberían sentirse como una estrella de mar, el cuerpo como una estrella de mar. Entonces el primero es condensing, el segundo es estrella de mar, radiación del ombligo. Ya es. Y pueden jugar con que 2 patas se estiran, las patas de arriba o las patas de abajo. ¿Qué es lo que sienten ustedes cuando se visualizan como una estrella de mar? Exacto. Pueden incluso estirarse en el suelo si quieren. Hagan la experiencia de una información teórica antes de teorizarla. Nosotros bailarines y ustedes trabajan con el cuerpo, necesitan hacer la experiencia antes de poder trabajar con sus niños. Entonces, aprovechemos que estamos solas en la casa, nadie nos ve. Yo las invito, porque no necesito verlas para compartir este segundo preespinal. Radiación del ombligo. ¿Ya? Y ahora el tercero, que se llama preespinal, esta vez es porque ustedes van a tratar de moverse con la columna, pero también con la columna y la boca. ¿Se acuerdan que les dije que los niños tenían esta iniciación buscando el seno de la madre? Entonces busquen todas las posibilidades de la columna vertebral y del esófago. Es algo que está más adelante del cuerpo. ¿Cómo ustedes pueden hacer rotaciones, inclinaciones? ¿Qué pasa si ustedes juegan con la columna vertebral? Solamente como si fueran un gusano de tierra. Creo que encontré un mono acá. Entonces hagan ustedes para ustedes.
Yo les muestro una imagen, porque nosotros en BMC trabajamos mucho con imágenes. A las que no sientan este eje, que es un poco sin vértebra, es algo así. Esa imagen deberían ustedes tener en la... que no es la columna vertebral llena de huesos, es... Exacto, ahí sí, Patricia, ahí te vi cambiar. ¿Ya? No estamos espinales todavía, somos amibas, somos... No somos eso, no somos eso todavía. ¿Ya? Somos un gusano. Esa iniciación puede ser por la cabeza, o sea, por la boca, perdón, por abajo, por arriba. Busquen ese pequeño, es un movimiento chiquitito, ondulado, suplo, no sé cómo se dice, suplo, así como mis manos, así. No hay hueso, no hay noción de hueso todavía, todo es blando. ¿Ah? ¿Ok? ¡Súper! Bueno, de manera rápida, ahí están los 3 prevertebrados. Ustedes acaban de sentir en el cuerpo qué es lo que hubo en nuestra vida pasada antes de llegar al movimiento. Esos movimientos preexistieron y existen todavía. Son los fundadores y ¿cómo se dice? El zoclo, la base para que vengan los vertebrados. ¿Ya? Si los repito, si los quieren anotar, como estuvimos moviéndonos, es respiración celular. Para la gente que ha hecho Body Mind Centering aquí, ahí entra la respiración celular, la célula y el LCR, el líquido cefalorraquídeo, ya, también. ¿Ya? El LCR. Para las que no han hecho BMC, solamente guarden la imagen que quieran. A veces en la calle de Chile venden unos monos unas pelotitas que uno las estira y que son los juguetes de niños, que son de hartos colores, los venden en la calle. Y tú la abres así y lo cierras. Yo conocí una profesora aquí en Francia que para trabajar, para regular a los niños, se ponía delante de los niños y con la pelotita y les decía, ya, ahora respiremos. Y estiraba la pelotita así y los niños hacían lo mismo con el cuerpo así. Y la profe regulaba toda la clase con una pelotita, con un modelo anatómico, una pelota comprada en la calle, esas llenas de pedacitos. No la tengo acá porque estoy encerrada, pero se las habría mostrado con mucho gusto. Entonces, respiración celular, radiación del ombligo, quiere decir como una estrella de mar, y preespinal, que es el movimiento del gusano, del pescado, etc. Antes que tengamos manos, digamos, ¿ya? Si ustedes observan huevitas hoy día, a partir de esta clase, entornos que vivan por ahí cerca de ustedes, busquen esos movimientos, a ver como si los ven que existen por ahí, ¿ya? Si las huevitas tienen ese tipo de movimientos. Antes que puedan apoyar las manos y los pies, es antes. Y ahora llega el espinal. La huevita está creciendo, los vertebrados. El primer movimiento espinal va a ser, y eso ustedes ya empiezan a conocerlo, están sentadas y pueden dirigir un movimiento de la cabeza o del coxis. Ese es el primer movimiento espinal. Una vez que hablamos de cabeza, de columna y de coxis, entramos a los vertebrados. ¿Ya? A eso, todo el mundo está haciéndolo bien. Si haces así, así, eso es vertebrado. ¿Ya? Y ahora vamos a empezar a atravesar los planos. Les voy a mostrar una fotito. A veces una fotito es más rápido. No sé si se vea. ¿Se ve? ¿Sí? Ya, miren, ese plano
Ese plano está aquí. Es un plano, así. Sagital. Hagan todos los movimientos que puedan haber con ese plano. Piensen que su cuerpo está cortado en dos mitades. ¿Cuáles son todas las potencialidades de movimiento que uno puede hacer? Se pueden parar, pueden hacer los que hacen yoga, etcétera. Pero hagan solamente ese plano, no otro. Solamente el plano sagital. Les propongo, para los que están investigando, que no giren la cabeza, no giren nada. Piensen que son una naranja que la cortaron y ustedes, ¿qué es lo que pueden hacer en ese plano? Por ejemplo, súper, perfecto. Y a veces puede ser muy chiquitito, puede ser solamente decir sí con la cabeza. Cuando ustedes dicen sí, están trabajando el plano sagital. Exacto, el ságito. El ságito hace de mí que yo haga flexión con mi cuerpo y extensión. Flexión y extensión. ¿Ok? Flexión y extensión. Son los primeros movimientos que podemos hacer. Son los primeros. Y de manera muy paradoxal, ese movimiento es el movimiento que nos regula. Volver a la flexión, cuando uno llora, cuando uno está triste, cuando uno está cansado, ¿se dan cuenta cómo uno vuelve a la flexión? Eso quiere decir que es ahí, en ese movimiento en el que uno se regenera, descansa la columna, descansa los órganos, descansa los sentidos. El movimiento de flexión y extensión es muy regulador del sistema nervioso y del tono para los niños. ¿Por qué el yoga está fundamentado en ese movimiento? Es la base de todo el protocolo de yoga, por ejemplo. Flexión, extensión. Flexión, extensión. Si ustedes analizan yoga, la Claudia les puede contar, es uno de los más importantes y bien presente en todo el yoga, porque el yoga busca regular el tono de la persona. Entonces, cuando uno hace danza y cuando uno incluye esos movimientos, sean conscientes que están regulando el tono. Ese movimiento es muy regulador de tono. El movimiento espinal, ¿ya? Del espinal, algunas de ustedes ya las vi, empezaron a sacar los brazos así, ¿no? Los dos brazos para arriba, juntos, tienen que estar juntos. Si están juntos, hagan la experiencia de hacer extensión con los brazos y extensión. Ese va a ser el primer programa espinal que se llama homólogo. Homólogo es siempre sobre este plano y es los dos miembros funcionan juntos. Entonces, cuando el niño te sirve para empujar, te sirve para saltar, te sirve para un montón de cosas. Es muy potente cuando uno empieza a agregar los miembros juntos, que viajan en el espacio. Al mismo tiempo, las piernas o los brazos juntos, ese va a ser el plano homólogo, el primer programa homólogo, homólogus. ¿Ya? Identifiquen. Yo les voy a dar este alimento y después les propongo que ustedes hagan así como, jueguen con lo que ustedes hacen. Puede ser un repertorio, puede ser unos ejercicios para los niños, puede ser el yoga, puede ser incluso, no sé, la profe que trabaja que hace gimnasia. Cuando tú lanzas una pelota para arriba es un movimiento homólogo, si es con las dos manos, con las dos. ¿Ya? Luego, si volvemos al primero que recién hicimos, que no habían brazos, filogenéticamente hablando, ese hace de nosotros un pez.
Este segundo hace de nosotros una rana. Ese movimiento que hacen las ranas. Así. Yo soy re mala para hacer ranas, pero es el movimiento de rana. Los dos brazos salen, y las dos piernas vuelven. O las dos piernas y los dos brazos. ¿Ya? Entonces, la rana que vive en mí. Exacto, eso, Claudia. Uno puede hacer, por ejemplo, simplemente atravesar a los niños la sala haciendo rana y está trabajando el homólogo. ¿Ya? El plano homólogo. Cuando uno hace empuje, de hecho, si ustedes lo hacen ahora, como yo acabo de hacerlo, es un plano súper potente y a veces sirve, por ejemplo, para descargar a los niños, esos que yo les decía que están súper pilas así, hay que hacerles hacer homólogo, que hacerle empujar el auto. Te ha empujado un auto y después que hay súper regular, raja. Uno empuja el auto así y después. Entonces es al mismo tiempo una capacidad de regulación, pero al mismo tiempo sean conscientes que eso necesita mucha energía. Saltar con los dos pies juntos necesitamos mucha más energía que saltar de un pie al otro. Es muy agotador. Ya, solo para saber. Estamos con el homólogo, espinal, homólogo, homolateral. El homolateral es que ustedes van a tomar este mismo planito. Vamos a usar este. Chuta que es difícil video. Así, aquí, ¿ya? Ese que está ahí. Ese que está ahí es un plano exacto, que corta mi cuerpo en una parte delantera y en una parte trasera. Se dice el plano frontal porque es como la frente, así. Es en ese plano que los niños van a hacer la rueda. Es en ese plano que yo puedo hablar que tengo una parte delantera y una parte trasera del cuerpo. Hasta cierta edad, los niños no saben que pueden ir hacia atrás, por ejemplo. Motrísticamente hablando, no tienen la capacidad de retroceder. Tienen todos los sentidos del cuerpo, están todos localizados hacia adelante y ellos están creciendo en el mundo hacia adelante y no tienen el equilibrio de la parte de atrás del cuerpo. Lo que a mí me interesa como bailarina es que los bailarines tampoco tienen mucha capacidad de darle vida a la parte de atrás del cuerpo. Siempre estamos bailando para adelante, tenemos mucha capacidad de darse a ver y hemos perdido la conciencia y la sensorialidad de la parte de atrás, como un cuerpo que tiene la capacidad de tener dos partes. Es súper importante. Es importante para el cotidiano y la vida, y es importante también para ciertas escrituras que ustedes pueden hacer, ciertas coreografías. Autorícense que los niños puedan dejar de bailar todos para adelante, por ejemplo, y todos igual y todos para adelante. El cuerpo tiene mucha potencialidad cuando es tridimensional. Entonces, si olvidamos que tenemos una parte de atrás, no estamos usando este plano. Y es la problemática que hemos descubierto con la dislexia. Si los niños están focalizados para adelante y sagitales, pierden toda una capacidad de cruzar las letras, cruzar el plano sagital, cruzar. Y eso lo hace este plano. Entonces, si ustedes se sienten, se toman algunos segundos solamente para imaginar que tienen un plano aquí, así, ¿ya? En todo el cuerpo, ¿eh? No solo en la cabeza. Pueden a lo mejor sentir lo que es una inclinación lateral. ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo de ustedes cuando van
cuando van por un lado y el otro. Siéntanlo. ¿Qué les pasa en las orejas? Siéntense derechita y hagan, sea un péndulo, sea una inclinación. Súper. Súper. Ya, pues, cuando uno empieza a hacer eso, empieza a haber un diálogo ponderal, que se llama. Ven como el peso del cuerpo empieza a bascular desde un lado hacia el otro, etc. El hecho de atravesar este plano va a hacer de nosotros que caminar sea posible. ¿Por qué hacemos esto? Si algún día los árboles pudieran sacar sus raíces para caminar, sería a partir de este movimiento, ¡ah! ¡Pum!, que yo voy a dar un paso. Entonces es importante mantenerlo vivo también, porque una vez que uno llega a la vertical, se instala ahí y ya no se mueve más para esos lados. Entonces el plano homolateral va a ser de mí que yo pueda trabajar mi lado derecho, mi lado izquierdo, mirar con el ojo izquierdo, mirar al derecho, tener un pulmón a la derecha, uno a la izquierda, va a ser de mí un ser binomal. Va a ser de mi existencia tener dos polaridades. No, sí, pero no sé. A lo mejor conocen personas que son, ay, pero no sé si voy al cine o voy a comprar comida. Esa gente que es indecisa, que tiene dos pendientes, como un péndulo así, es gente que no juega con este plano. No, es bueno dejarse estar en un lado y después estar en el otro, pero poder viajar de un lado al otro. Si uno está siempre al centro, no saborea este diálogo gravitario. Es realmente un diálogo, una experiencia del cuerpo, de ir de allá para acá y de tener dos mitades. A lo mejor hay gente de esta audiencia que trabaja con niños menos válidos o personas menos válidas. Ustedes mismas pueden en algún momento tener la ocasión de ser menos válidas. Quiere decir que si yo tengo un flaco que se lastimó el brazo y que no puede bailar porque viene a la clase de danza así, dice, señorita, no puedo ensayar. A lo mejor yo lo voy a invitar a ensayar igual, porque él puede hacer toda la coreografía dejando este brazo tranquilo, pero imaginando que lo hace con el otro lado. Mientras tanto se repara, mientras tanto se le arregla su brazo, su patita, etc. Entonces es bonito verse como con este equilibrio de los miembros para poder trabajar con gente que a lo mejor tiene un problema motor mayor, una patita menos, etc. Eso es para la gente que trabaje con gente sensible. Quiere decir que tengo hemicuerpos, dos mitades, y que cuando el miembro superior trabaja al mismo tiempo que el miembro inferior del mismo lado, estoy haciendo un movimiento homolateral. ¿Ya? Entonces su coreografía, que ustedes hacen esto, no es lo mismo que hacer esto. Para estar en el plano homolateral es el mismo lado. Mismo. ¿Ya? Eso va a organizar todos los músculos del cuerpo en función de ese plano. Si ustedes trabajan pierna y brazo, pierna y brazo. ¿Ya? Y llegamos al último, contralateral. Su palabra lo dice. ¿Dónde está el caballero que tengo mi modelo? Aquí. ¿Cuál nos falta? Ese plano, ese plano que corta el cuerpo en una mitad de arriba y una mitad de abajo,
la parte superior y la parte inferior. Ese plano llega al final en nuestra historia humana, de cuerpo humano, porque empezamos a caminar más tarde. Todo lo que dijimos antes permite llegar a ponerse de pie. Y cuando uno se pone de pie, habiendo pasado por el cuatro patas, famoso cuatro patas, pasar por cuatro patas hace de nosotros empezar a jugar, a hacer así con la parte de arriba del cuerpo y la parte de abajo, cuando uno está en cuatro patas así. Cuando uno gatea, va a empezar a hacer así con los brazos y las caderas. Y eso va a preparar el movimiento del caminar, de poder cortar el cuerpo así. La parte de arriba gira en contraposición con la parte de abajo del cuerpo. Y cuando uno llega a esa etapa, el último programa, el último, de este alfabeto de movimiento es el que va a generar toda la potencialidad. Si ustedes se sientan donde están y miran el horizonte, imaginen que está la playa delante de ustedes en Valparaíso y que miran desde un lado al otro. ¿Ven la espiral que pasa en su cuerpo, en su columna vertebral? Ese es el plano horizontal. Es un homenaje a la gente de Valparaíso. Mirar el horizonte. Cuando uno mira el horizonte, aparece ese plano. Y es el plano más complejo de la organización neurológica de los programas. Es el plano que nos permite girar, que nos permite hacer espirales, que nos permite tener un movimiento fluido y en 3 dimensiones, que nos permite observar el paisaje mientras caminamos, teniendo una dirección de todas maneras. Este plano nos permite hacer aparecer diagonales en el cuerpo, diagonales cruzadas en el cuerpo. Este es el plano que hace de nosotros un mamífero, porque el precedente, cuando uno hace lo mismo, el homolateral, cuando uno hace lo mismo, cadera. En ese momento, el precedente somos lagartijas. ¿Han visto las lagartijas cómo caminan? Si nos quedamos en ese plano, seguimos siendo lagartijas. Y cuando uno llega ahí a esta fase de contralateralidad, cuando uno pasa al plano horizontal, contralateralidad, nuestro cerebro sube. El programa neurológico en nuestro cerebro sube y la racionalidad aparece. La capacidad de razonar, la capacidad de logicalizar, de hacer lógica entre las cosas, porque en nuestro cerebro ocurre lo mismo y el volumen, la tridimensionalidad, esto es una tridimensionalidad, tener 3 dimensiones. Cuando uno baila y cuando uno se mueve con todos esos planos, yo llevo conmigo, ustedes llevan consigo todos esos planos, es una capacidad, una potencialidad de movimiento, 3 dimensiones. Si llegar ahí es toda una aventura. Tiene que ver con estos patrones neurológicos básicos, esos son los patrones neurológicos, y ese es el movimiento evolutivo. Y ahí llega la parte más digamos, la punta de la evolución. ¿Ustedes han visto la forma que tiene el ADN? Esta espiral del ADN. ¿La han visto alguna vez? Es la complejidad del ADN en nuestro organismo, esta espiral. Entonces uno puede incluir en nuestra coreografía todo lo que son los rolling, cuando los niños ruedan en el suelo, los giros, todo lo que va a ser con una lanita, con algo que uno tenga esta capacidad de moverse. Pero el plano horizontal es también la capacidad de relacionarse entre nosotros. Cuando hacemos una ronda y nos damos las manos, es el plano horizontal colectivo que juntos
estamos alimentando. Es mi capacidad de ser horizontal con los otros. Yo estoy preocupada porque hoy día el hecho de estar detrás de esta pantalla, yo no tengo la capacidad de hacer una horizontalidad con ustedes. Entonces siento que nuestra labor de trabajadoras del cuerpo es que apenas podamos, volvamos a estimular y dar alimento a estos programas neurológicos, porque los niños y los que vienen creciendo, y también los adultos, la gente que va al yoga, estamos perdiendo esta capacidad de conectarnos entre nosotros, de darnos las manos y de poder alimentar este plano colectivo. Quiere decir que es el plano de la relación, de la capacidad de relacionarse con alguien. Cuando ustedes le dan la mano a alguien, ya no nos damos la mano, ¿no es cierto? Pero cuando nos dábamos la mano, toda la contralateralidad que existe en mí estaba a l'œuvre, existía, podía existir. Mi contralateralidad existe cuando yo le doy la mano a alguien. Porque dando la mano, yo estoy cruzando y la persona también está cruzada. Yo espero que no se den la mano así del mismo lado. Uno cruza y hay ciertas farandolas que se hacen, que los niños, que tú haces un círculo y los niños se van tirando las manos así, dando la vuelta. Eso es lo más humano que exista. Como relación, como puesta en movimiento de ese plano y como capacidad que tenemos de ser a la vez un individuo en relación con el entorno, con los otros, pero con el entorno también. El chimpancé, cuando pudo avanzar en los árboles, fue porque este plano empezó a emerger en contralateralidad, sobre todo. Y de ahí pasamos a caminar. Porque en algún momento el mono empezó a hacer eso, este movimiento. Entonces, les cuento esto porque siento que, respondiendo a la invitación, yo tengo hoy día una misión, que es hacerle tomar conciencia que trabajar con los patrones básicos neurológicos es seguir alimentando esta neurología de base del cuerpo humano. Y que estoy preocupada porque pienso que si esto dura mucho, esta neurología va a cambiar nuestro funcionamiento humano y va a hacer de nosotros una persona sagital frente a una pantalla, solo así. ¿Y se acuerdan lo que les dije al principio? Si uno se queda solamente en ese plano, vive cansado, porque es un plano de acción, de focus, de focalización, de acción, de proyecto, meta, etcétera, direccional. Y no tiene esta capacidad de regularse humanamente estando en nexo con los otros. Entonces, si ustedes ya salieron de la cuarentena y tienen posibilidades más que nosotros, incluyan giros en las coreografías, incluyan movimientos colectivos, incluyan espirales, incluyan capacidades de observarse todos juntos y salir un poco del primer programa, que está bien presente hoy día. Eso por un poco bien resumido, para que tengamos un tiempo, pero eso es más o menos los programas neurológicos. Una pequeña cosita que puede ser linda es complementar con un principio chiquitito, que si ustedes incluyen en los primeros programas la supinación y la pronación de los brazos, van a potencializar la flexión primera. Cuando uno está trabajando en este plano sagital, el homólogo, si lo alimenta con esta rotación de miembros superiores y exteriores, los brazos y las piernas, si ustedes hacen este movimiento así, esto es supinación, y si ustedes hacen este movimiento así, es pronación de los miembros. Es lo que usa el bebé cuando necesita agarrar para tirarse, ¿no? Pero
incluir estas rotaciones en su coreografía va a hacer que podamos salir un poco también de esta estagnación del plano sagital que empujar el auto. Invitar a la rotación de los miembros superiores y exteriores va a hacer del homólogo una cosa que va a ser flexión primera, una regulación tónica. El hecho de hacer esto. ¿Ya? Eso es por supinación, pronación. Si quieren acordarse es, en francés, prendre, tomar, supinar, pronar. Y una vez que encontraron esta rotación de los miembros, pueden solamente alimentar más todavía los patterns en alcanzar. Por ejemplo, si están explorando no sé, imagínate el plano frontal. Alcanzar lo más lejos posible, quiere decir estirarse lo más, si se fueran a agarrar del árbol, y reunir. Flectar hasta lo más chiquitito. Y eso en cada uno de los planos, ustedes pueden explorar las rotaciones y los alcanzar y tirar. Eso da una potencialidad mucho más compleja en cuanto a la tridimensionalidad. Entonces solamente esos dos principios fisiológicos que son las rotaciones y alcanzar y reunir. No sé si traduje bien esos dos términos, pero alcanzar es eso, puede alcanzar. También lo traducen como alcanzar y traer. Y traer. Quizás traer es mejor. Yo dije reunir porque traer implica que tú traes algo. Y cuando uno baila no trae siempre algo, pues. Uno reúne los miembros. Se reúne. Se lo veo como así como plegar un papel, estirar, más bien en esos términos. Pero, bueno, no sé si... Eso, ¿qué más? Súper simple. Voy a nombrarles así, voy a clasificar en el plano sagital movimientos básicos que solicitan ese plano. Los que están dando una clase a los niños de deporte. Sagital, saltar con los dos pies, empujar, diferenciar izquierda-derecha. Diferenciar izquierda-derecha. En el plano frontal, adelante-atrás, todos los ejercicios que van a hacer de ustedes avanzar, retroceder, ir para adelante, ir para atrás. Mostrar la espalda, etc. Adelante, atrás, frente y espalda. Saltar en una sola pierna, pasar de una pierna a la otra, es trabajar en este plano. Y ojo que no es ustedes, los que trabajan con niños chicos, esto no es fácil antes de los 4 años, a veces 5 años. Es muy difícil la coordinación de un pie al otro. Y todo lo que va a hacer arrastrarse en el suelo como una lagartija. Es muy bonito volver a bajar los niños al suelo, o nosotros mismos, y volver a sentir qué es lo que es avanzar como una lagartija, con la columna que hace así, ¿no? Y esta es la integración de la derecha-izquierda. El primer plano es la diferenciación. Yo sé que tengo una mano izquierda y una mano derecha, pero si yo no hago la integración, voy a quedar mal lateralizado. Es importante que haya un momento de disociación. Para hacerlo más claro, primer plano, ustedes mueven los dos miembros juntos. Yo hago, ¿se acuerdan que les dije la rana? Y en un momento, si diferencio mis dos miembros superiores, empiezo a tener una lateralidad.
El problema en algunos niños es que saltan ese proceso. Salen de ahí a una cosa que va a venir una contralateralidad, pero que pasa directo de este plano a esto. No hicieron suficientemente este movimiento. No está integrado, vamos a decir, no está integrada la derecha-izquierda. En neurología. Y el último plano, ustedes lo trabajan con, dijimos, con los giros, gatear, correr, caminar, todo lo que va a ser esta movilidad del cuerpo de hoy día de ustedes es alimentar el plano horizontal, hacer rondas, etc. Lo que a mí me gusta del plano horizontal, de la contralateralidad, es lo que les decía, que todos los sentidos colaboran en esta tridimensionalidad. La nariz, el ruido, los ojos, el cuerpo, es una capacidad es la habilidad de la atención. Si uno se ocupa un poquito de trabajar este plano, es la atención, la capacidad de estar atento a los sonidos, a la brisa, al perro que corre, etc. Es eso que se desarrolla, la habilidad de la atención. Entonces, cuando ustedes ven que los niños trabajan así, en una mesa, así, todo el día, quiere decir que ellos pierden horas del día en usar esta capacidad de tener una atención abierta y periférica y no sagital. Cuando uno llega ahí, si estos programas nos sirven para trabajar la atención, una mejor atención, quiere decir que una mejor atención a un movimiento, a un ejercicio, a la escuela, a lo que sea, una mejor atención va a ser de nosotros que va a haber una mejor intención del gesto, del ejercicio, de la tarea, y por consecuente, una mejor acción. Entonces, es el proceso que nosotros vivimos los bailarines todos los días, de tomar conciencia, abrir nuestra capacidad de atención, concientizar lo que estamos haciendo, jugando. Y ahora voy a tener una intención donde yo quiero poner mi brazo, y entonces la acción que yo estoy pidiendo va a estar más justa, más precisa. Esos son los patrones, nos sirven a eso. Pero es lo mismo que hacer una tarea. Si escucho bien la información, si la integro bien y la hago con empeño, como dicen en Chile después, en la intención, la acción, la actividad de hacer la tarea me va a quedar linda. Entonces, claro, a veces hay que salir de estas cosas más o menos focales. No creo que sea el caso de ustedes, pero yo preparé esta información pensando que habían profesores como mi mamá de escuela. Para terminar, antes de las preguntas, yo voy a compartir con ustedes cómo yo trabajo en la escuela. Tenemos estos patrones y luego, cuando voy a montar cuando vamos a hacer algo, vamos a inventar una coreografía junto con los niños. Primero que nada, yo, es mi manera, yo les aconsejo de dividir su trabajo en 3 cosas. En un proceso de exploración primero, quiere decir todos los juegos que yo voy a poner en práctica para hacer emerger una materia gestual. ¿Ya? Entonces, el ámbito de la exploración, luego el ámbito de la escritura, es decir, que una vez que inventamos movimientos, que juntos, yo no vengo con una cosa lista para que ellos la aprendan. Yo vengo con un montón de ideas y de juegos para que ellos hagan emerger sus propios movimientos. Una vez que
hay materia, ciertos movimientos, ciertas cosas que nos gustan, que me gustan, pero que les gustan a ellos también. Voy a pasar a la escritura. El proceso de la escritura es que juntos vamos a seleccionar, como cuando uno hace un collar de mostacilla. Ah, mira, me gusta este, me gusta este, me gusta este. Vamos a empezar a escribir, a crear una obra. Hasta el momento, si se dan cuenta, no he hablado de música. No tengo música por el momento, nada. Solamente tengo un montón de movimientos con materia gestual diversa. Y en tercera, una vez que tengo la escritura, al final voy a empezar a preocuparme del vestuario, de la música, de cómo los voy a posicionar en el espacio, del ensayo, de dónde vamos a bailar. Toda esa parte que se llama difusión, el espectáculo, al final toma muy poquito tiempo de la totalidad que yo otorgo al proyecto. Si queremos entrar en esta cosa de explorar el gesto, de explorar el movimiento, tenemos que dejar mucho espacio a la parte de exploración. Y ustedes me van a decir, ¿y cómo exploramos? Ah, ¿cómo lo hacemos, Milena? Y yo me enfoco en los cuatro parámetros del movimiento, que los bailarines que están aquí con nosotros conocen bien. Yo voy a trabajar inventando reglas de juego que tienen que ver con el peso, con el espacio, con el tiempo y con la materia. Esas cuatro cosas son los elementos que van a permitirme montar proyectos en la escuela. Entonces uno llega y dice, yo quiero trabajar, voy a trabajar con el equilibrio, el desequilibrio, con el contacto, con la suspensión y la caída, no sé, una obra que hable solamente de movimientos ligeros. Eso quiere decir que yo voy a usar el parámetro peso y lo voy a explorar con muchas reglas de juego hasta empezar a crear una coreografía. Puedo hacer lo mismo con el parámetro solamente de espacio. Es lo que todo el mundo sabe hacer aquí, yo creo. El espacio es nuestro parámetro predilecto cuando uno es bailarín. Pero cuando les di el ejemplo de la profesora de castellano que hace conjugar el verbo en el espacio, estamos convocando un plano sagital, estamos convocando el cuerpo en el espacio, y eso hace que la integración espacial del verbo en movimiento hace que el chico le entra por otro sector, por otra entrada. Entonces, las invito a pensar en ese parámetro espacial, no solamente como lo que ustedes ya saben hacer, que es escribir una coreografía. El espacio quiere decir la orientación del cuerpo, la amplitud del gesto, una cosa grande o una cosa chiquitita, la dirección de nuestro recorrido. Caminamos todos para allá, o unos para allá y otros para allá. Dúos, tríos, cuartetos, se cruzan, se abren. Es la base de la coreografía. Pero a mí lo que me interesa es cómo el espacio, como el tratamiento del espacio puede tener resonancia con lo que acabamos de hablar, con los programas, con este programa neurológico, ¿ya? Girar, por ejemplo, hemos probado cosas que cuando el niño está dando vueltas, ustedes han visto que a los niños les gusta girar hasta que le dé vuelta la cabeza, se aprenden las tablas de multiplicar haciendo ese gesto. Prueben, si ustedes tienen niños chicos o primos, sobrinos, y cuéntenme cómo les va. Agarran una tabla de multiplicación y la tienen que hacer dando vuelta. Y van a ver cómo a ese niño que hizo eso y otro niño que no hizo eso, la rapidez en la cual este niño va a memorizar la tabla. Eso es espacio, eso es un tratamiento espacial. Pero bueno, si están haciendo coreografía, ustedes saben hacer
muchas cosas de escritura espacial. Luego el tiempo. Ah, el tiempo. El tiempo si elegimos la música al principio del proyecto. ¿Con qué música vamos a trabajar? Y después lo único que hacemos es encontrar movimientos que peguen a la música. Nos perdimos la magia de explorar el tiempo. Un mismo gesto puede ser, mira, si ustedes hagan un gesto que les guste así sentada, elijan uno, el que ustedes quieran, cualquiera, un gesto. Y sean muy, ¿cómo se dice? Muy finas en qué dirección es, cuánto tiempo dura. Háganlo varias veces y que sea igualito. Que ustedes sean capaces de modificar, de no modificarlo. Ya, y ahora van a hacer ese gesto de manera explosiva. El mismo gesto, pero con un tiempo explosivo. Sin cambiarlo de dirección, ni de parte del cuerpo, ni nada. Ahora hagan ese mismo gesto decreciendo, es decir, de más en más lento. Atacan rápido y lo van a decrecer, y están empezando a entrar en la danza. Ese mismo gesto, bonito, precioso, ese mismo gesto lo hacen 3 veces seguidas, igual, pero 3 veces. La repetitividad, la minimalismo, 3 fois, 3 veces, 1, 2, 3. Y ya empieza a salir una música, ¿no? De ese 3 gestos. Entonces, si uno agarra la primera materia que sacó del movimiento del niño, el niño te hace un gesto así, no son bailarines, entonces hacen movimientos lindos ellos nomás, así como, así, ya, súper. Y ese movimiento uno lo va a modificar con estos parámetros, son como filtros, entonces van a decir, ya, vamos a hacer todo esto, este mismo gesto, pero todos para arriba. ¿Cómo para arriba? Sí, pues para arriba. Ah, ya, súper. Y ahora lo vamos a hacer lo más lento posible, pero lo más lento, a la velocidad de un caracol. Y si ustedes miran ahí ya los que se están moviendo, a la Claudia, ya empezó el gesto a volverse de un gesto muy básico en algo bailado. Y eso es porque yo todavía no he puesto música y estoy jugando con los parámetros del tiempo, del parámetro tiempo. La velocidad, la aceleración, todo lo que los músicos usan para tocar sus partituras, si alguna de ustedes hace música, crescendo, decreciendo, ataque, relentando, aceleración, staccato, todo lo que va a venir modificar el gesto a partir del parámetro tiempo. Entonces tenemos peso, espacio, tiempo y materia. Me encanta, el último es el más favorito mío, tengo favoritos. La materia es, ustedes hacen ese mismo gesto que hicieron recién. Hagan el mismo. Y ese mismo gesto lo van a hacer de manera fugaz. ¿Y qué es fugaz, madame? Porque hay niños chicos que no saben, pues. Ya, a ver, ¿qué te dice fugaz? ¿Qué puede ser fugaz? Un cohete, ya, pues, hace ese gesto como un cohete. Hagan ese gesto como un cohete. Así, como un cohete. Pif. Muy rápido los niños empiezan a hacer ruidos, como cuando juegan en el recreo. El mismo movimiento, como un torbellino. Ustedes dicen solamente el adjetivo y empieza a modificarse el gesto a partir de la materialidad, exacto. Es el mismo gesto, pero que simplemente, súper. No sé si están ahí, yo les hablo así en mi pantalla, pero no sé si es ahí que está la persona. Ese mismo gesto, pero fluido. ¿Y qué fluido, señorita? Y ahí empiezan a juntarse con el profe de biología, de química, de ciencias naturales. Entonces vamos a tratar puros movimientos del agua, por ejemplo, los ríos, los mares, con las olas,
los ríos anchos y los ríos cortos que bajan rápido, pero fluido. La evaporación fluida, etc. Entonces, por ejemplo, pueden hacer un trabajo en común con el profe Naturala, porque van a trabajar elementos, materias, que van a venir a contaminar el gesto danzado. Y esos gestos, teniendo conciencia más encima de los programas, de los que hablamos antes, van a ser más lindos todavía. Eso, chiquillas, yo creo que hay harta información, he hablado mucho, hemos hecho la experiencia, pero si ustedes se dieron cuenta, no hemos hablado así como de coreografía. No soy una bailarina que llegue a la escuela con una coreografía a montar, lo puedo hacer, ¿eh? Pero la idea de esta reunión era esa. ¿Cómo puedo yo inventar, convocar gestos sin tener que yo mostrarme, sin tener que yo aprender, enseñarles la coreografía, etcétera? Y me interesa mucho cómo nuestro trabajo de cuerpo va a poder invitar el imaginario de lo que es un movimiento como un cohete. Porque los niños se sienten cohete. Y lo más lindo es cuando uno como bailarín se siente cohete. Eso es lo más lindo. Entonces eso tiene que ver con parámetros del movimiento, parámetros del gesto. Y después, al final, dar a ver el espectáculo. Entonces, proceso de emergencia del gesto, proceso de escritura y proceso de dar a ver. Eso es lo que uno llama el espectáculo. Al final, todo lo que uno atraviesa es para poder mostrarlo generosamente a los papás, al espectáculo de fin de año, etc. A montar algo, dar a ver algo de manera simple. Los vestuarios pueden ser hechos de manera muy simple, pero pegarse un scotch de manera cruzada ya es un vestuario. Y ellos se sienten súper lindos. A lo mejor encontrar la música, autorícense, las invito a encontrar la música al final, no al principio. Y a lo mejor la llegada de la música a la coreografía, lo hablo también para la gimnasta, la profe de gimnasia que hay aquí. Yo fui gimnasta y cuando yo preparaba un ejercicio, un trabajo, y una vez me cambiaron la música y mi coreografía, mi escritura cambió tan lindo porque yo tuve que adaptarme a esa nueva música y le dio una nueva temporalidad a mi gesto y se volvió más limpio, más fino. Entonces, puede que la música llegue después, abre muchas cosas, muchos proyectos. Eso, 36. Es no sé cuánto, pero 36, para que podamos conversar. Pues entonces ahora, no sé cómo lo hacemos ustedes. ¿Ustedes preguntan las cosas por el chat o abren el micrófono? ¿Cómo se pasa? Yo creo que es bueno que abran el micrófono. Yo me enredo la lengua. Bien, Qué interesante, Milena, todo lo que has dicho. Sabes que yo fui profesora de muchos años de jardín infantil y hay muchas cosas que sin querer, sin tener esa tanto conocimiento profundo que tienes tú y como dice, fino, lo fui desarrollando con los años, con los niños. Y es una cosa de la contemplación también, de observar a los niños y una conexión, bueno, el trabajo de la lateralidad es lo primero que hay que trabajar siempre con ellos, porque siento que eso va desarrollando una armonía en los niños, en la conexión con la parte de movimiento y la cabeza, pero muy, muy interesante el tema que has hablado ahora y te lo agradezco mucho. gracias por escucharme. Espero haber Sí, sido clara. No yo es estoy fácil. escuchando con los ojos cerrados de tu exposición, porque ando con un poco de malestar físico, así que no, pero
el escuchar con solo la parte auditiva me entra mucha información. Cada uno como pueda. Y les voy a mandar, ya le mandé un poquito a la Patti un texto donde están escritas las cosas, entonces no se coman el coco, como dijo que se llamaba ese plano, está escrito. Súper. Ahora yo les puedo hacer llegar información, les puedo hacer llegar el monito con los planos. Una vez que uno ya atravesó lo que hablamos, ahora yo les mando las cosas teóricas, porque si no es muy abstracto, Sí. ¿no? Fernanda se está Hablen las despidiendo. chiquillas. Ah, Fernanda. Sí, yo me... Y así cortito, Fernanda, antes que te vayas, así cortito. Di Ya, algo. la verdad es que me pareció muy buenísimo todo lo que está exponiendo. Me gustaría mucho poder tener más información. Si me pudiera, no sé, si tienes Instagram o algo donde uno te pueda conectar. Hija, necesito que esperes un segundito, por favor. Y eso, me gusta mucho todo lo que hablaste de la bilateralidad, porque resulta que justo yo ahora estoy enseñándole a los niños desde muy pequeños. Yo tengo clases con niños de prekinder hasta cuarto medio, y les estoy enseñando un poco lo que es el tapping, que es como bilateralidad de manos. Súper. Entonces, claro, me gustó mucho, siento que llegó mucho a lo que estoy haciendo con los niños. Y eso, agradezco mucho que compartas el conocimiento. De verdad me gustaría poder tener más información de lo que nos hablas, así que si nos pudierais dejar como algún contacto, sería bacán. Súper, sí. Gracias, me despido de todas porque tengo clases ahora. Vaya, integrar en la clase, eso, lo mejor. Sí, gracias, chao. Hola, Anita, llegaste. Qué lindo, Anita, verte, Anita. Sigan comentando, chiquillas. Yo Fabi. quiero hablar, sí. Mira, yo no tengo estudios formales, pero sin querer trabajo todas estas cosas y esto me ha servido mucho para yo poder ordenarme. Así que todo lo que tome nota voy a escribirlo, porque esto me va a servir mucho para hacer mejor mi trabajo. Porque de repente uno no haya de dónde empezar, entonces para ordenarme y hacer como un plan. Así que muy, muy agradecida, me quedó sumamente clarito. Precioso, qué lindo. Esta información tiene solamente esa intención, que les ayude a ustedes a ver las cosas, lo que les decía, con otros ojos y a ordenarse y a jugar con los términos. Pero, pucha, chiquilla, esto ustedes lo saben hacer de manera intrínseca. Uno sabe eso, uno lo sabe. Simplemente que hubo gente que se puso a estudiar y a comprender los nexos con la neurología, etc. Pero ustedes lo hacen. Entonces a mí me gusta mucho la invitación que me hicieron porque es gente que está ya en la práctica, o sea, es poner en práctica lo que atravesamos. Y los que les quedó, porque no importa si todo no quedó ahí. Tienen por ahí algunas personas que conocen muy bien este material y pueden volver a solicitarlo. La Claudia sabe estas cosas, entonces a lo mejor ustedes la tienen más cerca y se pueden juntar también y hacer algo más en vivo con ella. Yo estoy detrás de esta pantalla, pero la Patricia también ha hecho más plano. Entonces, si usted en un momento no les quedó claro o algo así, ellas ya manejan un poquito más este material y pueden ayudarse entre ustedes, estando allá. Pero qué bueno que te ordenó, me encanta. Qué bueno. Yo Claudia, sí, quería mencionar algo. Sí, tomo lo que dices tú, Milena, sí, de todas maneras. Creo que es un súper bonito desafío ahora. A mí me llamó la atención, recojo lo que dice la Fabi, porque el poder entender como las fases, ¿cierto? Y comprender lo que hablaste de los planos, como que
volver a recordarlo es súper importante para entenderlo y integrarlo, ¿no? Entonces, pero lo que más me llamó la atención entre todo esto es el tema esto de los niños. Estoy pensando en mi hija, en este tema de las clases así como están trabajando, y también estoy pensando en las clases de yoga, también estoy pensando en el rol que uno tiene con las personas que se relaciona ahora, porque lo que hablaste de cómo yo también poder brindar a mi hija y a la gente con la que me relaciono la posibilidad de incorporar el otro plano, sí, empezar a rotar dentro de la dinámica de una sesión para poder ir estimulando este trabajo que tú dices, pues, y de lo que es heavy, porque es la horizontalidad que cobra toda esa hermosura también que nos hace humanos. Chuta, como que me parece súper profundo. No sé mucho más que decirte, porque me gustaría hacerte una pregunta, así como, oye, ¿qué? Pero en realidad como que siento que va a ir surgiendo, ¿no? En el hacer cotidiano de cada una. Pero esa responsabilidad de, aunque sean esos 45, esa hora 15 que tengo con algunas personas, poder incorporar la rotación, la torsión, chuta, podría generar un cambio que yo podría ir graduando en el tiempo y ir observando y ayudándome a mí también. Así que gracias, Milena, por este recordatorio, entrega. Es un recordatorio, pero así como contemporáneo de mi época, porque estamos ahora tratando de observar cuáles van a ser las pérdidas, Sí, sensibles que está generando esta pantalla, esta falta de mano, esta nano más ronda, etc. Pero, por ejemplo, ustedes mismas lo vivieron cuando yo les dije, ya, cierren los ojos y miren el horizonte. Tú puedes invitar a cada una en su espacio, allá donde están, en Valparaíso. Es muy lindo para el que da la clase decir, cierren los ojos y hagan el movimiento de mirar un horizonte. Es mi única capacidad de darles un poco de horizontalidad con estos medios. No tengo cómo. Entonces, hay que inventar, chiquillas, tenemos que inventar cómo seguir alimentando esa humanidad que somos. Tenemos que seguir inventando y no existe ningún método en ningún libro, eso no está en ninguna parte porque cuando él escribió esto no existía el COVID. Entonces, nosotras que trabajamos con el cuerpo tenemos que inventar, compensar, porque ustedes no están encerradas, yo estoy encerrada, pero ustedes pueden, los que vuelven hoy día al jardín infantil, los que van a hacer la clase yoga, etcétera, presencial, delen a esta capacidad de abrir la tridimensionalidad del gesto. Tenemos la máscara que nos impide girar la cabeza, que no nos deja ver de repente, etcétera. Entonces estamos perdiendo la capacidad de dirigirnos por el olor. Ya no tenemos toda este ser humano tridimensional, está perdiéndose. Entonces, complétenlo ustedes, completémoslos. Súper. Vamos Yo Hable. quería comentar también, me gustó mucho el material que nos mostraste. También se escucha, porque como que de repente uno habla solo y es como tan raro, ¿no? Todavía no me acostumbro, disculpen. Es como, también me recordó lo de la escuela, igual esto de los planos, en nuestra escuela se trabajaba mucho con material que ahí los maestros le llamaban coréutica, que tiene que ver con cómo se distribuye la espacialidad, los planos frontales, sagitales, pero es muy bonito conectarlo con lo que la experiencia que van teniendo los niños, o sea, como esto de buscar y a mí me hizo mucho sentido, me gustó mucho lo que conectaste al principio, con los movimientos, o sea, con los antecedentes filogenéticos que tenemos, como quizás movimientos arcaicos o como que nosotros trabajamos mucho con imágenes, ¿no es cierto?, con los niños, el chanchito de tierra, la estrella de mar, los gusanos, etcétera, muchas cosas
así como esas, quizá hay muchas otras más que vienen desde las células, desde cosas que yo nunca he estudiado esto mucho, este sistema, pero me imagino que hay muchas cosas como esas, y así como el chanchito tierra o como otras imágenes que deben haber y que nos pueden ayudar, porque para los niños son súper claras, sumamente claras, es algo como súper importante. Y pienso que, por ejemplo, los movimientos como eso de gatear, en que ellos retroceden un poquito porque están más cercanos y retroceden un poquito, le hace también mucho sentido. Entonces, no sé, bueno, eso, un poco comentar de que encontrar más material como de ese tipo para que conecten los niños más fácilmente. Eso. Súper. La coréutica eugenética ahí. Pero te invito a explorar como con lo que te quedó. Les contaba esta profe que hacía con ese juguete, pero, por ejemplo, hacerles tocar esponja. Un ejemplo es, por ejemplo, cómo trabajar el movimiento preespinal, esta respiración celular con los niños chicos. Porque es muy teórico decir, ay, respiren con... Y yo he llevado esponjas con agua y los niños empiezan a hacer así con las manitos y a partir de ese gesto tú le dices que hagan eso con todo el cuerpo y pasa algo súper lindo. Es como que este programa estuviera, como tú dices, tan cerca de ellos que lo hacen como con más globalidad del cuerpo que yo como bailarina. Realimentar esta capacidad de hacer esto, a ellos los va a permitir relajar en un lugar para poder poner más energía en la evolución de su sistema motor. Lo calma. El sponge, el condensing expanding es algo que calma. Yo uso mucho el globo, por ejemplo. Los globos de diferentes maneras es súper, bueno, todas yo creo que lo hemos usado mucho. El globo es súper elemento, sí, súper claro para ellos, por eso. Súper, qué bueno. Sigan comentando, chiquillas. Volviendo un poco a lo que decía la Claudia y lo que hablabas como de la pantalla, si bien, bueno, nosotros acá en Quilpué no hemos tenido cuarentena, yo igual me he encuarentenado de manera voluntaria de alguna manera, y claro que cambia como la percepción de todo, o sea, bueno, primero empecé a descubrir que con la mascarilla ya no tengo como toda la capacidad de visión y cómo no el abajo, cómo me tropiezo, cómo me choco, como, ¿no? Partiendo por ahí a después armar la clase para hacer la clase así y cambiar totalmente como me imagino, ya me imagino a los alumnos así en cuadraditos, o sea, ya lo tengo como incorporado en mi cabeza, ¿verdad? Sí, ya. Entonces, cuando la planifico ya me los imagino así cada uno en una pantalla. Y el otro día con la profesora Brenda, ella nos hizo un ejercicio en que nos hacía ponernos como de perfil, ¿no? Y el hecho ya de moverme, pero sin estar mirando la pantalla, como que me cambió el movimiento y la sensación, ¿no? Porque ya si uno se mueve, porque estoy pensando que voy a entrar aquí y estoy así, entonces ya me da toda una disposición súper diferente a lo que estaba habituada, ¿no? Entonces es bien fuerte como el impacto que tiene eso como en mi percepción. Siento que de alguna manera como que ¿no? Y entonces, bueno, es como súper bonito ese llamado, que ponerlo como así de manifiesto y como ver ahí qué hacer con eso, ¿no? Es como importante, ¿no? Porque, claro, yo de alguna manera ya como que los tenía así a todos y ya empecé como a trabajar de otra manera y de pronto hay como cosas mucho más simples, pero más fundamentales de trabajar en este momento, ¿no? Me quedo como con eso. No tengan miedo a la simpleza. Hay que volver atrás un poquito ahora sobre todo. Porque, por ejemplo, esto que hablas de la pantalla es
hasta que en el cuerpo nos reducimos a entrar en la pantalla, como tú dices, y no nos autorizamos. Ninguna de ustedes, no, vi muy pocas de ustedes levantarse, ir a buscar el té y llegar, como que este mundo existe. Y autorizárselo. Y a veces uno, dando la clase, o sea, perdón, pero yo no doy muchas clases por Zoom. Yo cedí al Zoom porque es Chile, Valparaíso, y la Patricia y la Ana, pero yo no, por el momento no he dado el paso de poder enseñar por Zoom. No lo he hecho con nadie en Chile, me lo han pedido mucho. Pero por el momento yo no logro hacer esa transición. Pero a lo mejor simplemente cuando uno da la clase y le permite a la gente autorizarse, moverse, cerrar los ojitos, como lo decía la Ana Saavedra esta vez, de decir, no, yo estoy cansada y voy a solamente escuchar. Y voy a escuchar acostada. Puedo permitirme de escuchar mi clase acostada. ¿Qué podemos hacer para modificar eso? Aquí los niños, los cabros jóvenes tienen todos clases por internet. Ya no hay, y incluso ahora está peor la cosa. La mitad de la clase, la mitad de la clase tiene clase con el profesor, una semana, mientras tanto los otros siguen trabajando solos en la clase. O sea que estos cabros de hoy día viven con internet, o sea, esos ojos, no sé qué va a pasar. Entonces yo le dije a una de mis hijas, le dije, pero estaba así, le dolía la cabeza, los ojos, no podía ya ver más. Y le dije, pero escucha la clase y acuéstate. Y tú sabes que el profesor la retó. Le dijo, Sacha, ¿estás cansada? Si estás cansada, corta el computador. Y me metí yo a la pantalla así. Le dije, no, si está, aquí está, mire, se la muestro. Y se la mostré así. Dije, lo que pasa es que sus ojos ya no dan más, señor. Porque estos cabros pasan 6 horas al día con la pantalla. Entonces, ¿sería un problema para usted que esta niña escuche y escriba su cuaderno? En su cuaderno, ni siquiera porque escriben así en el texto. En el fondo nosotros ya nos fue bien porque ya estudiamos nosotros. Pero, ¿qué va a pasar? Usemos el cuerpo, wow, con todo. Inventen cómo podemos invitar a la gente en este espacio así. Ir a buscar, por ejemplo, vaya a tocar el lugar que esté lo más lejos en su casa y vuelva a verme. Por ejemplo. Y cuando vuelva con los ojos cerrados. Ya iniciaste un proceso sensorial que precede el venir a sentarse delante de la pantallita. Por ejemplo, no sé. Sí, la Pola, quiere comentar la Pola y la Estefanía y la Anita Salina. ¿Me escuchan? Sí. Nada, súper interesante, como muchas han dicho, es volver al origen de todo, ¿sí? O sea, hicimos como un viaje al pasado, a lo más esencial, casi a cuando uno es, claro, una célula, y si uno, claro, ocupa la imaginación y uno puede tener el proceso más largo de eso, uno puede hacer, pensando en los niños, desarrollar toda una clase, una dinámica, incluso una coreografía en base a esta evolución, no sé, desde la estrellita de mar, qué sé yo, o de reptar hasta caminar, ¿cierto? O volar, que sería como las aves. Claro, es como volver al pasado en ese sentido y también como recordar un poco la formación, que los que hemos tenido formación ya más académica, uno pasa por los planos,
pasa por la misma evolución de distintas miradas, de distintas perspectivas, depende también de los maestros, pero también es súper rico como yo les digo siempre a mis alumnos que siempre que hay que volver atrás, siempre hay que volver a la base. Y eso a veces se entiende solamente en la técnica que uno trabaja. Yo trabajo en la técnica académica. Entonces, como que se entiende solamente el volver a la base, a eso, como volver, qué sé yo, en mi caso, a la primera posición, por ejemplo. Pero la base también es esto, es la respiración, que hicimos al principio, está súper presente en el académico. Siempre estamos respirando, cuando estamos haciendo la supinación, pronación, también, todo el rato estamos, y a las más chiquititas yo le digo, usted pide pan y lo reparte. Igual Claro. les voy diciendo, esto se llama supinación, pero a las más chicos les queda más como el poema, la poética del, entonces, o mirar las estrellas, y hay una respiración, pues uno respira y bota, y ahí volvemos a toda esa base de la respiración, de mover las puntitas de la estrella, la columna, cómo sube, ¿cierto? Entonces, la base no es solamente la base cuando uno trabaja en una técnica, sino que es esta base también, que está ahí tomadita de la mano en todo. Pasa, es nuestra columna vertebral, pues, pasa por todo. Claro. Entonces, es súper bueno, tomando mis propias palabras, volver al origen. Súper bien. Gracias, Paula. Estefanía, Anita, sí. Hola. Hola. Bueno, estuvo muy buena la clase, agradezco mucho poder participar. Y si bien, como dije al principio, yo no soy profesora de danza, soy profesora de educación física, entonces toda esta información que nos entregó la profesora, a mí me lo explicaron, pero más teóricamente. El tema de los reflejos en la neurociencia. Entonces, llevarlo a este extremo como de la danza, decir que si estamos aquí en el plano axial o en el sagital y podemos hacer un movimiento y, no sé, liberarnos del cuerpo, sentir que no tenemos huesos y todas esas cosas igual sirven mucho para poder saber cómo funciona nuestro cuerpo o cómo saber moverlo. Porque me pasa mucho con las chicas y conmigo también que hacemos solo un movimiento, así, y nada más. Entonces, y lo repetimos tantas veces que como que lo mecanizamos, pero como decía usted, se puede hacer más lento, hacerlo con aumento de velocidad, explosivo. Entonces, de un solo movimiento podemos sacar muchos. Y eso me ayuda mucho también para mí, para poder enseñar también a las chicas que si bien pueden tener un movimiento que les guste mucho, van a poder utilizarlo de hartas formas y con diferentes ritmos en la música. Entonces, porque no a todas las chicas les gusta la música lenta. Entonces, Claro. hay que saber también ayudar a las chicas que les gusta la música explosiva, con más fuerza, pero siempre van a poder utilizar los movimientos que a ellas se sienten más cómodas y no obligarlas a hacer cosas que no van con ellas, porque obviamente yo no le puedo pedir a una pequeña que mueva el cuerpo así, sí, como que no puede, como que se siente prisionera en su cuerpo y no puede expresar tan bien, pues entonces le gustan las cosas más explosivas y me ayuda mucho porque ya tengo como una idea, obviamente hay que seguir aprendiendo, pero esto como de la base, así lo más mínimo del inicio, me ayuda mucho. Así que muchas gracias por toda la información que nos entregó. Gracias a ti, qué bueno. Sí, súper. Mira, no sé qué edad tienen las chicas con las que tú trabajas, pero yo admiro a los cabros jóvenes que hacen hip hop y que hacen popping, que hacen
¿Han visto esos cabros que bailan así que, como que de repente se mueven con una música que está corriendo y ellos se ponen a hacer unas cosas como que se transforman en otro, no es cuerpo, eso es como que se vuelve gelatina, y se fijan en el espacio. Entonces, si las chicas se instalan en algo así como muy rítmicamente repetitivo, invítalas a ver estos videos de estos. Para mí, el bailarín más precioso que yo he visto es voy a tratar de encontrar el link y se los voy a mandar. Es un bailarín de hip hop que baila en la calle con zapatillas, y vas a ver que hace danza clásica. La bailarina clásica es impresionante. Hace unas cosas de bailarín, y él no es bailarín, o sea, sí es bailarín, pero él lo único que hace es jugar con el tiempo del gesto y con los apoyos para que sea un poco performance, un poco virtuoso, pero es solamente tomar ese gesto que tú dices y estirarlo, sacudirlo, acostarlo, inclinarlo al máximo, etcétera, y es maravilloso. Y muchas gracias a Milena por este maravilloso seminario. Esperemos más adelante poder invitar para otros años, ¿ya? Así que muchas gracias.